Hola, hola, bienvenidos a este día 23 de nuestro club de lectura en el que estamos analizando el libro Deja de ser tú. Primero que nada, feliz lunes y feliz inicio de semana. Comenzamos. El mayor vacío, la adicción emocional. No es mi intención subestimar la gravedad del daño que causan las adicciones que yo llamo materiales a las drogas, el alcohol, el sexo, el juego, el consumismo y otras. Estos problemas pueden causar un gran daño a las numerosas personas que pasan por ellos y a los que quieren o trabajan con esta clase de adictos. Aunque muchas personas que han contraído estas adicciones y otras pueden utilizar los pasos de esas páginas para superarlas, ya que forman parte de los tres grandes, está más allá del alcance de este libro tratarlas. Pero es fundamental comprender que detrás de cada adicción hay alguna emoción memorizada que motiva la conducta. Lo que no está fuera del alcance de este libro y es en realidad su propósito principal es ayudar a cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, tanto si uno se considera un alcohólico, un adicto al sexo, un jugador, un adicto a las compras o alguien que se siente solo, deprimido, enojado, amargado o mal físicamente de manera crónica. Al pensar en este vacío seguramente te has dicho, claro que escondemos a los demás nuestros miedos, inseguridades, debilidades y el lado oscuro. Si le diéramos rienda suelta a expresarlos, seguramente nadie se ocuparía de nosotros, nos dejarían solos cuidándonos de nosotros mismos. En cierto sentido es verdad, pero si queremos ser libres debemos afrontar nuestro verdadero yo y sacar a la luz este lado oscuro de nuestra personalidad. La ventaja del sistema que empleo es que puedes enfrentar esos aspectos tuyos más oscuros sin sacarlos a la luz en la vida cotidiana. No tienes por qué anunciar en el trabajo o en una reunión familiar. Escúchenme, soy una mala persona porque durante mucho tiempo les he guardado rencor a mis padres por haberle dedicado mucho tiempo a mi hermano pequeño, mientras yo sentía que a mí no me hacían caso. Por eso ahora soy una persona tan egoísta que necesita recibir atención y gratificaciones instantáneas para dejar de sentir que nadie me quiere y que no estoy a la altura de las circunstancias. En lugar de esto, en la privacidad de tu hogar o en tu propia mente, puedes intentar eliminar los aspectos negativos de tu yo y reemplazarlos por unas cualidades más positivas y productivas, o al menos metafóricamente hablando, reducir mucho su papel para que aparezca en escena solo de vez en cuando. No intentes analizar los episodios del pasado validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque los analices, no resolverás tus problemas mientras sigas atrapado en esas emociones. Observar la experiencia o revivir el episodio que creó el problema tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones y te dará una razón para sentirte igual que siempre. Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlos disculpándote por no cambiar nunca. Es mejor que trates de desmemorizar las emociones que te limitan. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Es entonces cuando puedes observar objetivamente un episodio del pasado, contemplarlo y ver quién estaba haciendo, sin el filtro de esa emoción. Si intentas desmemorizar el estado emocional que te provocó o eliminarlo lo mejor posible, podrás vivir, pensar y actuar sin las limitaciones o las trabas de ese sentimiento. Si una persona supera su infelicidad y siguiese adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades, al recordar aquel episodio del pasado, vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quién era y convertirse en otra persona. Su perspectiva cambiaría solo al ver que fue capaz de superar el problema. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quien somos y quien aparentamos ser es seguramente el mayor reto de nuestra vida, tanto si lo llegamos a vivir con autenticidad, superar nuestras propias limitaciones o lograr que los demás nos acepten tal como somos es algo que la mayoría deseamos. El cambio, cerrar el espacio del vacío, debe empezar desde nosotros. Sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, un trauma o a alguna clase de diagnóstico deprimente.
Esta crisis suele venir en forma de reto físico, tal vez un accidente o una enfermedad emocional, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Espiritual, por ejemplo, una acumulación de contratiempos que nos hace planear nuestra propia valía y el funcionamiento del universo, o económicos, quizás la pérdida del trabajo. Advierte que en todos estos casos hemos perdido algo. ¿Por qué esperar a que un trauma o una pérdida te haga perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te produce? Cuando te ocurre un desastre, tienes que ocuparte de él. No puedes seguir encargándote de tus negocios como si nada cuando estabas hecho trizas, como dice la expresión. En ese momento tan crítico, cuando ya estamos hartos, hartísimos de que las circunstancias nos hagan sufrir, exclamamos: esto no puede seguir así. No me importa lo que me cueste o cómo me sentiré. No me importa cuánto tarde. No me importa lo que esté ocurriendo en mi vida. Voy a cambiar. Tengo que hacerlo. En cuerpo, tiempo y entorno. Podemos aprender y cambiar en un estado de pena o sufrimiento, o hacerlo en un estado de alegría e inspiración. No es necesario esperar a sentirnos tan mal que nos veamos obligados a cambiar. Efectos secundarios de cerrar el vacío. Como ya sabes, una de las habilidades más importantes que necesitas adquirir para crecer interiormente es la autoconciencia, autoobservación. Es una definición concisa de aquello a lo que me refiero al hablar de la meditación en el siguiente capítulo. Cuando medites, observarás el estado emocional negativo que tanto te ha impactado en tu vida. Reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus pensamientos y conductas para conocer íntimamente todos sus matices. Con el tiempo, usarás este poder de la observación para desmemorizar este estado emocional negativo. Así, entregarás esta emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quién eres y la imagen que has dado al mundo. Imagínate de pie en una habitación empujando con los brazos extendidos las dos paredes opuestas. ¿Tienes una idea de la energía que gastarías si intentaras evitar que las dos paredes te aplastaran? En lugar de hacerlo, ¿qué pasaría si las soltaras, dieras un par de pasos hacia adelante? Después de todo, este espacio es como una puerta. Salieras de esa habitación y entraras en otra totalmente nueva. ¿Qué pasaría con la habitación que has dejado atrás? Las paredes se han juntado tanto que ni siquiera puedes volver a entrar. El vacío se ha cerrado y las paredes separadas de ti se han unificado. ¿Y a dónde iría a parar toda esa energía que estuviste gastando? La física afirma que la energía no se puede crear ni destruir, solo se traslada o se transforma. Eso es exactamente lo que te pasará cuando llegues a un punto en que ningún pensamiento, emoción o conducta subconsciente te pase desapercibido. También lo puedes ver de esta forma. Entrarás en un sistema operativo del subconsciente y te llevarás toda la información y las instrucciones a tu mente consciente para poder ver dónde están estos deseos irreprimibles y esas tendencias que han estado controlando tu vida. Te vuelves consciente de tu parte inconsciente. Cuando rompemos estas cadenas, liberamos al cuerpo. Ya no sigue siendo la mente viviendo en el pasado día tras día. Cuando liberamos el cuerpo emocionalmente, cerramos el vacío. Y cuando cerramos el vacío, liberamos la energía que estábamos gastando para producirlo. Esta nueva energía es la materia prima con la que podemos crear una vida nueva. Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan a tus adicciones emocionales es que esta energía liberada equivale a tomarte una saludable dosis de un elixir maravilloso. Cerrar el vacío. Figura 7E. Capa por capa, cuando desmemorizas las emociones, liberas energía. Capas emocionales como baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad, pasan por una desmemorización de una emoción. Desmemoriza la baja autoestima, la ira, el miedo, la vergüenza, la inseguridad y la culpabilidad, y pasa a una liberación de energía al desmemorizar miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad. La meta final es la transparencia, cuando eres como quien aparentas ser.
A medida que desmemorizas una emoción que se ha convertido en parte de tu identidad, cierras el vacío entre quien aparentas ser en el mundo y quien eres en realidad. El efecto secundario de este fenómeno es la liberación de energía en una forma de una emoción almacenada en el cuerpo. En cuanto a la mente de esta emoción se libere del cuerpo, la energía regresa al campo cuántico para que puedas usarla como creador. Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan es que además de estar lleno de energía, sientes algo que no experimentabas desde hace mucho tiempo: dicha. Cuando liberas el cuerpo de las cadenas de una dependencia emocional, te sientes animado e inspirado. ¿Has hecho alguna vez un largo viaje en coche? Si cuando te bajas de él y puedes por fin estirar los pies y respirar aire fresco, sin el ruido de los neumáticos deslizándose por la carretera o el ventilador del aire acondicionado, te sientes de maravilla. Imagínate cómo te sentirías si hubieras estado viajando 3.000 kilómetros encerrado en el maletero. Para muchas personas así es como se han estado sintiendo durante una buena temporada. Ten en cuenta que no basta con advertir cómo has estado pensando, sintiendo y actuando. En la meditación tienes que ser más activo. También debes decir la verdad. Sé sincero y revela lo que has estado ocultando en ese rincón oscuro del vacío. Sácalo a plena luz del día. Y cuando veas lo que te has estado haciendo a ti mismo, tendrás que contemplar ese desastre y decir: esto ya no me beneficia para nada, ya no me sirve. Esto no es quererse y decido ser libre. Del victimismo a la abundancia inesperada. Cómo una mujer cerró el vacío. Pamela, que asistió a uno de mis seminarios, cosechó los beneficios de afrontar su vida con el coraje de una observadora cuántica. Estaba teniendo problemas económicos porque su exmarido, que llevaba 2 años en el paro, no le daba la manutención de sus hijos. Frustrada, enojada y decepcionada, incluso había reaccionado negativamente a situaciones que no tenían nada que ver. La meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier expresión es una emoción. Como tenemos tantas experiencias con la familia y los amigos, compartimos las emociones que nos provocan con ellos. Normalmente esto es bueno. Los vínculos relacionados con los lugares donde hemos estado, las cosas que hemos hecho, incluso los objetos que hemos compartido, pueden fortalecer nuestra conexión con los demás, pero la desventaja es que también compartimos las emociones de las experiencias negativas. Nos vinculamos energéticamente unos con otros en un lugar más allá del tiempo y el espacio. Como estamos enredados con los demás, para usar términos cuánticos, y con frecuencia nos vinculamos por miedo de emociones que tienen que ver con la supervivencia, cuando seguimos conectados a experiencias y emociones negativas, nos es casi imposible cambiar. Por eso la realidad sigue siendo la misma. En el caso de Pamela, los sentimientos de ansiedad, culpa e inferioridad de un exmarido por no poder pasarle el dinero de la manutención estaban entretejidos en la trama del estado emocional de ella, junto con sus sentimientos de victimización, resentimiento y carencia a la menor oportunidad. Su victimismo levantaba su fea cabeza y creaba un resultado negativo. Sus emociones destructivas y la energía que generaban la habían paralizado en un estancamiento mental y físico y existencial. Como ella y su exmarido estaban unidos por sus vivencias, emociones y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con él eran inútiles. El taller ayudó a Pamela a ver que debía romper ese vínculo, desprenderse de las emociones que la definían en su realidad actual. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir y actuar de la misma forma durante años puede producir un efecto cascada y activar los genes que causan enfermedades, y ella no quería que le pasara esto. Algo tenía que cambiar. Me gusta esta frase porque, como Pamela me contó más tarde, durante la meditación reconoció las emociones perjudiciales que su victimización había creado: impaciencia con sus hijos, quejas y acusaciones y los sentimientos de desesperación y carencias. Se desprendió de estas emociones causadas por experiencias pasadas y de su egocéntrico estado del ser y los entregó a una mente superior.
Pamela liberó así en el campo cuántico toda su energía estancada, cerrando así el vacío entre quien creía ser y la imagen que proyectaba al mundo. Lo hizo tan bien que empezó a sentirse tan contenta y agradecida que no solo deseaba la abundancia para ella, sino también para el mundo. Reemplazó sus emociones egoístas por otras altruistas. Al levantarse de la sesión de la meditación, ya no era la misma mujer de antes. La energía liberada de Pamela le indicó al campo cuántico que empezara a organizar los resultados que coincidieran con la nueva persona en la que estaba convirtiéndose. Recibió casi al instante la evidencia de ello de dos formas. La primera tenía que ver con sus negocios en Internet. Cuando en el pasado había intentado crear uno, estuvo consultando constantemente su página web preocupada y solo obtuvo resultados mediocres. La mañana del seminario había empezado su segundo negocio en la red, pero estaba demasiado ocupada como para pensar en los resultados durante el día. Pero por la noche, mientras sentía sus efectos positivos de haber dejado de aferrarse al pasado, se sintió incluso mejor al descubrir que había ganado $10,000 con su negocio de Internet. Pamela recibió la segunda evidencia al cabo de 3 días, cuando su asistente social le llamó para comunicarle que su ex marido le había mandado un cheque, pero no por la cantidad de aquel mes, sino de $12,000 para pagar el dinero atrasado de la manutención. Estaba más que encantada por haber ganado cerca de $22,000 después de haber hecho aquella meditación. No había hecho nada en el reino físico para crear estos resultados y nunca se había imaginado que fuese el dinero el que le encontrara a ella. Pero se sentía de lo más agradecida. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de emociones negativas. Cuando estamos envueltos en nuestro viejo mundo de pensar y en nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado, y esos problemas, en realidad experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la realidad vuelve a organizarse como parte de la magia. Al dejar atrás el pasado, empezamos a divisar el futuro. Piensa en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo o la ansiedad que te causan las personas y las experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, una emoción altruista. Pregúntate, ¿a qué energía procedente de experiencias pasadas en forma de emociones limitadoras me estoy aún aferrando que refuerza mi anterior identidad y me ata a mis circunstancias actuales? ¿Podría transformarme de un estado elevado que me permitiera crear un resultado nuevo y distinto? Meditar te ayudará a eliminar algunas de las capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedían que esta inteligencia superior fluyera dentro de ti. Al sacar estas capas, te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres en verdad. Y cuando vivas en este modo, sentirás un estado de gratitud o una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser, y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar el futuro. A medida que apartas los velos que le impiden a esa inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella. Te vuelves afectuoso y más generoso, más consciente, más resuelto, porque está en su mente y el vacío se cierra. En este punto te sientes feliz y completo. Ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales. Nadie ni nada puede hacerte sentir así. Eres feliz y eres quien eres, simplemente por lo que te inspira a hacerlo. Ya no sigues viviendo en un estado de carencia o de deseo. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada ni quieres nada, en cuanto puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural, la mayoría de la gente, cuando intenta crear algo, lo hace en un estado de carencia, de baja autoestima, de separación o sintiendo alguna otra clase de emoción limitadora.
En lugar de hacerlo en un estado de gratitud, entusiasmo o plenitud, es entonces cuando el campo cuántico te responde mejor. Todo este proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado. A no ser que estés preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad sin maltratarte por tus defectos, estarás siempre envuelto en el episodio del pasado y en emociones negativas que te ha causado. Así que obsérvalas, entiéndelas, suéltalas y crea algo nuevo con la energía que te liberas al separar de tu cuerpo y mente y entregarlas al campo. Wow, seguimos avanzando en este camino de transformación y amigos, hoy llegamos al día 23. El tema de hoy toca una fibra muy especial, el vacío emocional y cómo solemos reaccionar ante él. Seguramente más de una vez has pasado, como lo menciona el autor, ya que todos hemos tenido un lado que pues preferimos esconder, que son miedos, inseguridades y debilidades, hasta ese lado oscuro que nos avergüenza. Y en verdad, porque si le diéramos rienda suelta a esto frente a los demás, probablemente se alejarían de nosotros. Tal vez nos dejarían solos, cuidándonos de nosotros mismos. Esta es una idea dura, pero en cierto sentido es real. No todo el mundo está preparado para soportar lo que cargamos dentro. Y el problema surge cuando creemos que la única opción es reprimirlo o disfrazarlo. Al hacerlo, mantenemos una lucha interna constante. Por fuera mostramos fuerza, seguridad, confianza, pero por dentro nos sentimos inseguros, dolidos o resentidos. Esa contradicción desgastada y poco a poco va alimentando un vacío emocional del que habla este libro. Este vacío emocional lo podemos reflejar en muchas cosas: compras compulsivas, alcoholismo, adicciones como al sexo, a la pornografía, incluso a apostar a los juegos de azar. El autor nos muestra un ejemplo muy claro. Si imaginamos a una persona que decide en medio de una reunión familiar o en su trabajo soltar lo que siente, podría decir algo como: soy una mala persona, llevo años guardando rencor hacia mi hermana, hacia mi papá, ya que le dedicaban toda la atención a mi hermano pequeño o a su pareja y yo me sentía ignorado. Por eso ahora soy egoísta y necesito gratificaciones instantáneas para sentirme querido y suficiente. Este es un gran ejemplo claro del vacío emocional. Es una confesión fuerte y lo más importante es que el autor nos dice que ese no es el camino. Incluso no se trata de dramatizar ni convertir nuestra lucha interior en un espectáculo público, porque al hacerlo, en lugar de liberarnos, terminaríamos reforzando la idea de que necesitamos aprobación o atención de los demás para sanar, y eso mantiene vivo el ciclo del vacío. Lo que no debemos hacer es buscar llenar ese hueco con reacciones impulsivas o con gratificaciones externas inmediatas. El clásico ejemplo es refugiarnos en la comida, en compras, redes sociales o cualquier distracción que nos dé un amplio alivio, pero pasajero. El mensaje de este día pues es claro, que ocultar no es sanar, ni exponerse sin medida tampoco lo es. El reto está en aprender a mirar ese lado oscuro como realmente es. Al continuar con esta reflexión me parece muy importante detenernos en lo que el autor propone, que es desmemorizar las emociones que nos limitan. Esta idea es poderosa porque nos invita a ver nuestros recuerdos de una manera distinta. Muchas veces cargamos con episodios del pasado como si fueran una marca imborrable, y lo que más pesa no es el hecho en sí, sino la emoción que quedó adherida a él, ese rencor, esa tristeza, esa frustración que se activa cada vez que lo recordamos. Pero ¿qué sucede cuando logramos separar el recuerdo de la emoción? Entonces lo que queda es pura sabiduría. Ya no es un recuerdo que duele, sino una lección que transforma. Visto con distancia, uno puede decir: esto pasó, sí, pero ya no me controla y ya no me define. Y desde esa posición se adquiere la capacidad de observar con objetividad sin el filtro distorsionado de la emoción. Es como si pudiéramos mirar nuestra propia vida desde arriba y darnos cuenta de que aquel obstáculo, por doloroso que fue, en realidad nos estaba preparando para crecer y ser alguien distinto.
Y amigos y amigas, el libro lo ejemplifica muy bien al decir que si una persona logra su infelicidad y se permite seguir adelante, construyendo una nueva relación, encontrando un nuevo trabajo, mudándose o conociendo gente distinta, al volver la vista atrás no se enganchará con la herida de esa infelicidad, sino que verá que la ha logrado superar, entenderá que aquel tropiezo fue la chispa que lo llevó a reinventarse. En lugar de seguir definiéndose por la herida, empezará a definirse por la fuerza que la sacó de ella. Ese cambio de perspectiva es lo que hace que el vacío empiece a llenarse con autenticidad. Y claro que no es fácil. Reducir el vacío entre quienes somos realmente y quienes aparentamos ser, como bien dice el autor, es uno de los retos más grandes de la vida. Requiere honestidad, valentía y sobre todo decisión, porque cuando llega ese punto crítico en el que sentimos que ya no podemos más, en el que decimos, esto no puede seguir así, tenemos dos caminos: hundirnos en la queja o usar este hartazgo para combustible y para cambiar. Y en ese instante la determinación puede ser tan firme que nos lleve a afirmar: no me importa cuánto tarde, no me importa cuánto cueste, voy a hacerlo, voy a cambiar. Ahora bien, hay algo valioso. No necesitamos esperar a llegar al límite para transformarnos. Podemos hacerlo desde la inspiración, desde la energía, desde el deseo de vivir mejor y no solo desde el sufrimiento. El dolor puede ser un maestro, pero no tiene que ser el único. Si aprendemos a escuchar antes, a observar antes y a cuestionar antes esas emociones que nos atan, podemos iniciar el cambio con ligereza en lugar de desesperación. El mensaje es que enfrentemos nuestro vacío y no lo ocultemos detrás de máscaras ni lo sigamos alimentando con emociones repetitivas que nos limitan. Porque cuando logramos desmemorizar el dolor y quedarnos solo con la enseñanza, dejamos de vivir encadenados al pasado y empezamos a vivir con total autenticidad. Cuando aprendemos a desmemorizar esta emoción que nos ha formado la identidad, lo que en realidad estamos haciendo es que cerramos este vacío del que tanto hablamos entre quien aparentamos ser y quien somos en lo profundo de nuestro interior, porque cambiamos desde el interior. Ese paso, aunque suene complejo, trae consigo algo sorprendente que es una liberación de energía. Durante mucho tiempo, esa energía estuvo atrapada en el cuerpo en forma de emociones almacenadas, como si cada tristeza, resentimiento o miedo hubieran quedado enredados en células, y es solo cuando los soltamos, cuando los dejamos ir, que esa energía regresa a nosotros lista para ser utilizada de manera creativa. El efecto secundario de romper estos lazos emocionales es que además de recuperar vitalidad, volvemos a experimentar algo que quizás llevábamos años sin sentir, que es la dicha. Esa dicha no es pasajera ni superficial, sino que es el alivio profundo de haber quitado un peso que cargábamos sin darnos cuenta. Libera el cuerpo de una dependencia emocional. El ejemplo es claro. ¿Alguna vez has hecho un largo viaje en coche y al bajarte sientes el placer de estirar tu cuerpo, respirar el aire fresco, llegar a tu destino o el silencio después de escuchar un ruido constante? Ahora imagina lo contrario, haber recorrido miles de kilómetros encerrado en un maletero, sin espacio, sin aire libre y sin libertad. Esa es la sensación que muchas personas han llevado consigo durante años, durante décadas. Viven dentro de sí mismas con cadenas emocionales que les impiden moverse, fluir y expandirse. Y por eso, cuando finalmente se liberan, la sensación será indescriptible. Pero aquí hay un detalle fundamental. No basta con darnos cuenta de lo que pensamos o sentimos, y no es suficiente observar pasivamente nuestro dolor. En el proceso de sanación necesitamos ser activos, necesitamos enfrentarnos con sinceridad a ese rincón oscuro que hemos mantenido en el secreto. Pues cuando aprendemos a reconocer con honestidad y sin máscaras, vamos a descubrir que el vacío interior no se cierra ocultando lo que sentimos ni disfrazando nuestra vulnerabilidad. Se cierra adaptándonos tal como somos, sin juicio, sin dureza y sin caer en una autocrítica destructiva. Hay que aceptarse, y el verdadero cambio no nace del rechazo hacia uno mismo, sino de la valentía de mirarnos de frente y tratarnos con bondad. Ese gesto de autoaceptación es el que transforma nuestra energía. Lo que antes era una carga emocional se convierte en una fuerza creadora.
Ya no vivimos como víctimas del pasado ni como prisioneros de emociones que nos limitan. En cambio, somos libres de elegir y crear una vida más plena. Aceptar no significa justificar nuestros errores. Te quiero dejar este comentario y nos vemos.